Nos vamos al teléfono porque en el día de hoy, exactamente, 3 de noviembre, se cumplen 30 años de el atentado en Río Tercero. Escribe Fernando Colautti en La Voz del Interior: el 3 de noviembre de 1995, los polvorines militares, como la fábrica nuestra, como la fábrica de pólvoras de Villa María, los polvorines militares bombardeaban la ciudad. Fernando Colautti, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo les va? Un gusto para mí, para toda la mesa, un saludo. Bueno, ayer hablamos a un villamariense que anda laburando por allá en periodismo y otras actividades, a Alexis Sorda, y le consultábamos a quién es la persona indicada para hablar de la voladura de Río Tercero, y dice, sin dudas, Fernando Colautti. Leímos tu última crónica de las últimas horas en La Voz del Interior, extraordinario, todo el raconto, pero además hay un libro tuyo. La curiosidad es por qué le llamaste a ese libro que hiciste con Carlos Paillet El tercer atentado. Bueno, ese libro ya tiene unos cuantos años porque fue editado en el año 2004, prácticamente casi 10 años después de aquella tragedia del 95. El tercer atentado viene primero porque en ese momento instalar la idea de un atentado era de alguna manera algo osado, porque no era la palabra que más se usaba. No, claro. Porque había además muchos interrogantes acerca todavía del inicio, aunque crecía y se iba consolidando la hipótesis de un hecho intencional en la causa judicial. En la consideración de la gente, sobre todo los riotercerenses, ya estaba casi como instalada esa idea como central, pero en la justicia venía bastante por detrás de eso, digamos. La causa judicial deambulaba más bien hacia una hipótesis de un accidente o, en todo caso, de un hecho ocurrido en el marco de una situación de alta inseguridad, de fallas de seguridad dentro del complejo industrial. Y el tercer atentado viene a cuenta de también un espíritu o de un contexto de época, ¿no? En la década del 90, entre el 90 y el 94, antes de las explosiones en Río Tercero, se sucedieron dos atentados que marcaron un poco la historia de esa década en la Argentina, ambos en Buenos Aires: la voladura de la Embajada de Israel y luego la de la AMIA. Bien. Y de alguna manera esto se inscribía en ese contexto nacional, en esa línea, ¿no? Como otro atentado en cierto contexto histórico en la Argentina. Era casi como inscribir a Río Tercero, en un intento, digamos, de inscribir a Río Tercero dentro de, no como un hecho aislado, sino dentro de un contexto nacional determinado. Un contexto en el cual se venían produciendo, como después lo terminaron relatando, empleados de esa fábrica militar en la causa. Se venía ilegalmente exportando armamento hacia países en guerra. Sí, vos sabés que justo con tu introducción a mí se me volvió la cabeza, digo porque les importa a ustedes en Villa María, o los trae más cerca del hecho, el antecedente que para la causa judicial de Río Tercero fue gravitante, sobre todo también para la investigación periodística, de lo que ocurrió en la fábrica militar de Villa María. Porque cuando, poco tiempo después de las explosiones, cuando empezó a hablarse en Buenos Aires de la venta ilegal de armas, cuando empezaron a sonar las primeras alertas periodísticas de que había digamos, que las ventas ilegales a Ecuador primero y a Croacia luego, pero prácticamente eran simultáneas o paralelas, parte casi del mismo operativo, apareció un dato que abrió los ojos en Río Tercero, que fue lo que se denunció en Villa María, ¿no? Un ex empleado de la fábrica militar de Villa María que planteaba
que en esa fábrica militar se había vendido, o se empezaba a constatar, o se empezaba a sospechar, luego se comprobó efectivamente a través del juez federal de entonces de Belleville, que era Edgardo Filippi, que hizo una muy rápida y prolija investigación, muy rápida, que determinó que la pólvora que se había incinerado, que figuraba como incinerada por vencida en la fábrica militar de Villa María, en realidad no se había incinerado nunca, sino que se había subido a un barco y había ido rumbo a Croacia. Toneladas de pólvora. Ese episodio... Disculpa un segundito, allí sí. Fue muy importante el testimonio de ingenieros sí. de la fábrica militar de pólvora de Villa María, entre ellos Luis Tagni, que es el papá, exacto, ese fue el papá del intendente de Villanueva, del actual intendente Ignacio Tagni. Su papá sí. Luis Tagni es uno de los ingenieros que salió a decir, a denunciar, a asociar los hechos. Bueno, esa asociación, sí, recuerdo perfectamente esa relación. A Tagni, incluso él dio una nota, creo que la primera nota fue con ustedes, con el diario Villa María, y ahí nomás al otro día, a las pocas horas, estaba La Voz del Interior haciéndole una nota a Tagni. A partir de ahí empezó una relación mucho más firme entre ese episodio y, o sea, si en Villa María ocurrió eso, ¿qué ocurría en Río Tercero? Claro. Que en términos de armamento era en esa época aún mucho más activa. Y ahí empezó a tejerse una relación y a aparecer otros testimonios también en Río Tercero que fueron consolidando todo este vínculo tan estrecho entre venta ilegal de armas y explosiones, ¿no? Mirá, mientras estamos nosotros hablando, Fernando, escribe una oyente que dice lo siguiente: trabajaba en Hernando. Recuerdo cómo huía la gente de Río Tercero cuando esperábamos el colectivo para volver a Villa María y se veía la fila de autos escapando hacia otras localidades cercanas. Parecía como se ve ahora cuando huye la gente de los huracanes. Sí. Exactamente, o sea, la imagen es absolutamente fiel. La mayor parte de la población de Río Tercero, por entonces habrán sido unos 45.000, 48.000 habitantes, huyó así, literalmente de la ciudad, ni hablar de las áreas que en su momento se llamó Zona Roja, que fueron 3, 4, 5 barrios muy afectados. El resto de la ciudad tuvo menos afectaciones materiales, pero el susto fue tremendo. Hay que imaginarse que la primera explosión, aquella de las 9 de la mañana, 9 menos 5, obviamente asombró a la ciudad, pero no fue de proyectiles, fue básicamente de tambores de trotil. Eso generó susto, pero susto, angustia, incertidumbre. La mayor parte de la ciudad ni siquiera entendía o sabía que era la fábrica militar, o sea, no sabía qué era lo que era. Solo que se había sacudido por la detonación, pero no había habido daño en términos, salvo algunos vidrios, algunas cosas, no había habido daño en términos de que no habían volado cosas en la ciudad. Uh-huh. Lo tremendo fue cuando a esa explosión sucedió una segunda, que ya genera una imagen, una impresión de secuencia, y ni hablar de la tercera, que fue apenas algunos minutos después, donde ahí sí tomaron fuego o se hizo explotar los depósitos de expedición y suministros, como se llamaban internamente, que eran 5 enormes galpones repletos de proyectiles de guerra, que eso sí se esparcieron por toda la ciudad o por buena parte de la ciudad, sobre todo por los barrios más cercanos, que generaron un pánico tremendo, y los 7 muertos y los cientos de heridos y las casas destruidas y todo lo que el que recuerde las imágenes de aquellos días lo vuelve a la mente, ¿no? Está en nuestra mesa de trabajo Gustavo Ferradas, el compañero del diario que se ocupa de todos los deportes amateur, y él tiene el recuerdo de aquí son frecuentes las explosiones de la fábrica cuando descarta algún material, y lo sentimos todos,
pero la de Río Tercero también se sintió en Villa María, Gustavo. Sí, porque yo tenía mi casa que daba a una de las arterias del barrio Santana, que da el río, y da la sensación que la onda expansiva digamos, usó como canal el río, lo que es el río Talamochita, y yo en esa casa estaba a 80 metros del río. Se sintió la onda expansiva en la puerta del frente de la casa. Uh-huh. Fue 9 menos 3, 9 y 3, por ahí de la mañana de ese día 3 de noviembre. Y lo saludo a Fernando de paso. Bueno, en Villa María. Y aquí en Hernando, también nos cuentan que en Hernando, a un bazar de Antonio Caxia, se le rompían los cristales que tenían las vidrieras. No las vidrieras, sino los vasos y alguna cristalería que tenía en su bazar y relojería. Así es que, bueno, para darle una idea a toda esa gente que, como vos decís en tu crónica, así como muchos riotercerenses de hoy no nacieron después de ese hecho, no lo tienen tan grabado en la memoria, muchos otros que por ahí nos están escuchando no vivieron, no sintieron, no escucharon. Así de grande fue una guerra sin guerra, no sé. Sí, efectivamente eso. La imagen de la ciudad es una ciudad absolutamente bombardeada. Efectivamente, fue bombardeada, porque eran bombas las que caían, digamos, las que detonaban, las que volaban por el aire. Por suerte, valga la paradoja, digamos, quizás no sea la palabra más adecuada, pero todos los proyectiles, obviamente que hubiera sido una locura ya infernal si hubiera ocurrido lo contrario, pero no tenían la espoleta colocada, con lo cual no detonaban como detonan en una guerra, en el sentido de que no explotaban al caer. Cualquier proyectil de esos, hay que imaginarse que gran parte eran de 155 milímetros, proyectiles de más de medio metro de altura y de 80 kilos, 70 kilos de peso. Un proyectil de esos detonando volaba uno solo un barrio entero. En este caso fueron miles de proyectiles. Un gran daño lo provocaban precisamente el peso de esos proyectiles cayendo, volando por el aire y cayendo sobre casas, autos, esquirlas, miles de esquirlas, iban rompiendo, despedazando, más otros materiales que obviamente por la onda expansiva iban arrastrándose, ¿no? Maderas, escombros, pedazos de lo que fuere, pero fue efectivamente una escena de guerra sin que ni un segundo antes nadie hubiera avisado, y además con un estado de ocultismo sobre lo que ahí se hacía, que generaba que la inmensa mayoría de la ciudad, salvo los operarios de la fábrica militar, que estaban más familiarizados con eso, pero la inmensa mayoría de la ciudad no conocía, no sabía que se estaba trabajando en eso, y mucho menos que había miles de proyectiles guardados en simples galpones, como los galpones ferroviarios, digamos, de chapa, a metros de, por ejemplo, un barrio, ¿no? Y cuando digo metros es literal, uno puede visitar la zona ahora y verificar, contar los pasos si quiere, desde el alambrado de la fábrica militar a las primeras casas de barrio de Las Violetas hay 15 metros, 12 metros, y de allí a los galpones otros tantos. Esa fue también entonces la distancia entre los galpones que generaron no las primeras explosiones, pero sí las más graves, minutos después, y la ciudad, ¿no? Y recién en 2014 un fallo que concluyó efectivamente que se trató de un plan criminal de encubrimiento e impunidad concebido y programado desde las más altas esferas del poder político del Estado. Así lo contás. Sí, 19 años después, diciembre del 2014, la Justicia Federal, luego de numerosas idas y vueltas de distintos procesos de imputaciones, sobreseimiento, falta de mérito, vueltas de imputaciones, termina de reconstrucciones, de cambios de carátula, etcétera, termina poco antes elevando a juicio una causa que en esa fecha, fines del 2014, tiene una sentencia que un poco
toma como base lo que la querella y la fiscalía había planteado, esto de el estrago doloso, con 4 condenados. Los 4 fueron militares, 2 de ellos con cargos jerárquicos en la fábrica de Río Tercero y 2 con cargos de conducción en fabricaciones militares de Buenos Aires, en la sede central. Eran, digamos, de alguna manera mandos medios, por denominarlo de alguna manera. Lo paradójico del fallo es que plantea lo que vos decías, que fue un aparato organizado de poder, que fue en el marco de una operación intencional y programada para ocultar las maniobras de ventas de armas que habían, valga la paradoja, detonado tiempo antes. Recordamos que hubo una causa judicial paralela, la de contrabando de armas en Buenos Aires, en los tribunales federales de Buenos Aires, que poco antes, en el 2003, habían tenido fallo, habían sido 13 los condenados por contrabando, entre ellos el expresidente Carlos Menem. En ese caso fue a 7 años de prisión, pero muchos otros también. Algunos de los condenados también fueron condenados por la explosión de Río Tercero, pero digo que la paradoja era que ese fallo condenaba por un aparato de poder a 4 personas que eran de alguna manera mandos medios, que no dominaban el poder. Entonces, el mismo fallo quedaba rengo en términos de explicación, porque si fue una decisión del poder las explosiones de Río Tercero, no podía entenderse cómo eran responsables 4, insisto, mandos medios. Claro. Entonces, a partir de ahí, el propio fallo es como que induce a que debería investigarse hacia arriba. El hacia arriba tenía varias limitaciones. Por ejemplo, quien era presidente o director de fabricaciones militares en el 95, que era el general Andreoli, había muerto en un accidente que todavía sigue siendo dudoso, digamos, en términos de origen, que fue un helicóptero que cayó en el campo de polo de Palermo a fines de los 80, a fines de los 90, perdón. Y bueno, ahí fallece Andreoli. Seguramente Andreoli hubiera estado sumado a los 4 militares procesados y que llegaron a la instancia de juicio, pero ya estaba fallecido. Luego otros también habían fallecido en el medio, el ex subdirector de la fábrica y algunos ministros. El general Balsa, que era jefe del ejército en aquellos años, ya había sido definitivamente sobreseído luego de ser imputado. Y el expresidente Menem, que había sido también imputado en alguna oportunidad y con alguna falta de mérito dictada en otras, terminó vuelto a ser procesado, en este caso por el juez Carlos Ochoa de Río Cuarto, en el 2020. Y ese juicio, que era un juicio complementario por el mismo delito de estrago doloso que los 4 militares, fue elevado a esa instancia en el año 2020 y debía realizarse en el 2021, en febrero del 2021, debía realizarse un juicio complementario solo a Menem como único imputado por las explosiones. Y 10 días antes se recordará que Carlos Menem falleció en Buenos Aires a los 90 años de edad, producto de una situación de salud, digamos. Uh-huh. Y con eso se cerró, ya no había más imputados, no había más nada que pudiera motivar la continuidad de la causa penal, y la causa penal quedó definitivamente cerrada, ¿no? Uh-huh. Fernando Colautti, déjame que lea yo el final de tu raconto en La Voz. Una evidencia salta a la vista: sin el contrabando de armas que llenó de proyectiles la planta industrial estatal en maniobras repletas de ilegalidad, entre negociados, ocultismo y precariedad, no habría habido tragedia en Río Tercero. Los explosivos que se acumulaban para esos operativos clandestinos estallaron ahí. No queríamos dejar pasar esto, no queríamos dejar de recordar esta situación, porque a veces, ¿no?, estas cuestiones que se manejan desde el poder terminan dañando de semejante manera a toda una población. Y hoy en Río Tercero, ¿cómo está la memoria colectiva respecto de esto?
Mira, es complejo responderlo básicamente desde mi punto de vista, por una causa que es que por ahí los periodistas tratamos con cierta soberbia de interpretar lo que la gente piensa, ¿no? Y vos sabrás, es probable que compartas que tantas veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, por ahí pintamos un clima de época tratando de interpretar lo que la gente piensa o siente simplemente desde nuestra posición. Entonces, desde ese punto de vista es complejo responderlo. Yo como riotercerense, si bien trabajo para un medio de Córdoba, siempre prácticamente siempre he vivido en la ciudad, sigo viviendo en la ciudad, así que tengo un termómetro al menos cercano, pero me parece que hay dos reacciones. Obviamente que si uno, un poco el texto este que vos leías, de alguna manera también lo plantea, ¿no? Esto de que pasaron 30 años y alrededor del 40% de la población que hoy vive en Río Tercero no había nacido. Entonces ya ahí hay una cuestión generacional, o sea, no es lo mismo la memoria, el relato, el recuerdo, la relación con los hechos de quien lo vivió personal y humanamente, esto del miedo, de la huida, de conocer a alguien que se le cayó la casa, de conocer a otro que perdió un familiar, etcétera, al que no lo vivió. Uno mismo lo tiene con su propia familia, con sus propios hijos, ¿no? La relación es distinta por no haberla atravesado, por tenerla como relato. Y por otro lado, porque han pasado 30 años y también opera un sentimiento de necesidad de superar la circunstancia. Por ahí puede que algún psicólogo también lo explique, no por Río Tercero y no por este caso, sino por cualquier otro también, casi como condición humana, esto de cierto negacionismo, ¿no? Entonces todo eso se va mezclando. Obviamente que un día como hoy, cuando todos y los medios empiezan a hablar de esto, vuelve al recuerdo generalizado. Pero también podría decirte que es un hecho que mucha gente, que una buena proporción, difícil de determinar el volumen de esa proporción, es como que ha hecho de alguna manera lo que podemos decir un clic, ¿no? Decir, bueno, ya está, ya fue. Como diciendo, pasemos de esta página, ¿no? Hay una mezcla de todas esas cosas. Obviamente que la relación es distinta entre quienes lo han sufrido mucho más directamente y quienes menos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ni hablar de quienes han tenido un familiar fallecido y de quienes han tenido la destrucción total de sus hogares, de sus historias, de sus vivencias, porque de eso se trata la destrucción de un hogar. Comparado con quienes vivían a más kilómetros y tuvieron daños, miedo, angustia, pero lo vivieron con alguna distancia un poquito mayor. No quería cerrar la nota sin dejar de mencionar a Ana Gritti, ¿no? Sí. La abogada, me parece que una abanderada de la justicia en torno a esa causa. Sí, Ana Gritti, recordamos a la audiencia, fue la esposa de una de las 7 víctimas fatales, era abogada y se constituyó en la única querellante penal. Otro dato que por ahí puede asombrar es que Río Tercero tuvo 12.000 querellantes civiles, ¿sí? Por temas de reclamos, de indemnizaciones, de resarcimientos, etcétera, y una querellante penal. Fue Ana Gritti, que batalló incansablemente, que fue un motor central para que la causa no quedara cerrada o dirigida hacia la hipótesis de un accidente, de un hecho de inseguridad. Y fue clave en la evolución por su tesón, por su porfía, por su voluntad para que la investigación se dirigiera hacia donde finalmente terminó. Ana Gritti no pudo ver porque falleció unos años antes, en el 2011, 3 años antes del juicio del 2014, y no pudo ver esa sentencia, digamos. Falleció en medio de ese fárrago de idas y vueltas de la justicia buscando alguna claridad sobre lo sucedido. La última, ¿alguna vez en estas 3 décadas se te cruzó por la cabeza que, así como decíamos, se escuchó fuerte en Hernando, se llegó a escuchar en Villa María, a sentir, ¿alguna vez en estas 3 décadas se te cruzó por la cabeza que ustedes, los riotercerenses, tienen por así decir, en el
patrio trasero la central nuclear de Embalse? Sí, sobre todo, digamos, más allá de lo personal, también volviendo a interpretar lo de la gente, sobre todo después de ese hecho, digamos, que sacude, que conmueve y que genera muchas preguntas. Esto que yo te decía, si no sabíamos que teníamos en la esquina miles de proyectiles, con el argumento de que era un secreto militar, no se difundía, no se divulgaba, ni siquiera el municipio tenía información de lo que ahí sucedía porque era secreto de Estado. Obviamente que aparecieron un montón de otras preguntas que con el tiempo se van desvaneciendo, obviamente, como todo lo que ocurre con el tiempo, pero una de ellas fue claramente la cercanía con ese otro factor, podríamos decir, de riesgo, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, como simple, no sé si llamarlo anécdota porque le rebaja llamar la anécdota le rebaja el tono, pero poco antes, y yo lo recuerdo incluso porque era muy joven periodista por entonces y lo cubrí, para el medio local en el que por entonces trabajaba, Río Tercero, digo porque nos pinta todo y nos pinta como país y pinta cualquier ciudad argentina. En la década del 90, varios años antes de las explosiones, Río Tercero empezó a hablar de defensa civil, un término que no existía, casi que no había municipios que tuvieran una oficina de defensa civil. Como Río Tercero era una ciudad industrial, con plantas químicas, como además tenía la central nuclear cerca, etcétera, y porque además había sufrido algunas inundaciones en el río, comenzó a generar el primer plan de defensa civil de la ciudad. Y ahí planteó las 10 principales riesgos que debía atender, para los cuales debía prepararse. Entonces, en esos 10 riesgos, los especialistas, entre comillas, enumeraron, hicieron una escala. Entonces, bueno, el primer riesgo es de un escape químico, el segundo riesgo, por ejemplo, de una inundación grave, el tercer riesgo, algún efecto si pasa algún hecho grave en la central nuclear por los 35 kilómetros que nos separan, y así, inundaciones, huracanes, etcétera. En los 10 riesgos no estaban los polvorines de la fábrica militar. Y no estaban porque era un secreto de Estado, lo que decía recién, no era un secreto militar, no. La ciudad no podía saber lo que ocurría dentro de la fábrica en términos de material bélico porque era secreto militar, secreto de Estado, lo cual es una enorme incongruencia, paradoja, inconsciencia, ¿no? Que visto ahora parece una locura y que visto en su momento es como que pasaba de largo, ¿no? Fernando Colautti, desde la cooperativa Comunicar, desde nuestra radio, te agradecemos muchísimo. Son fechas en las cuales conviene hacer memoria y nos has ayudado un montón. Muy amable, un gustazo y a disposición. Bueno, gracias a ustedes por evocar este hecho, por recordarlo. Gracias.